Muy bien, buenas tardes. ¿Sí tengo acá? Sí, buenas tardes. ¡Qué calor! ¿Dónde está el frío de hace 8 días? Ya ven, por volverse a quejar del frío. Muy bien, hoy vamos a hablar de David. Poquito. No vamos a poder llegar a las primeras palabras de David en la Biblia. Vamos a tocar otras palabras de David. Pero qué maravillosa serie. Ya no quiero ni abrir ningún libro más del plan que tenía originalmente, de lo que estoy leyendo, estudiando y preparando para este momento. Qué maravilloso tema, qué impactante toda la narrativa que viene en la Biblia, y ahora que estoy intentando combinarlo con los Salmos, me parece infinito el tema. Por eso vamos a hacer 15 predicaciones de David, divididas en 3 diferentes series. Hoy vamos al tercer mensaje de hoy. Y quiero darles una advertencia, dice: es posible que algunos de los eventos representados en esta serie no representen con precisión todos los hechos o personajes históricos y bíblicos. Si bien nos hemos esforzado por representar ciertos aspectos de la historia con autenticidad, se han tomado ciertas libertades creativas con fines narrativos. Esta es la advertencia al inicio de la serie La Casa de David. Y me parece que esas libertades creativas con fines narrativos también están presentes en nuestra Biblia, pero no voy a entrar al tema. El capítulo 1 empieza con Reino de Israel, 1000 años antes de Cristo. Y tenemos que ubicarnos que cuando la semana pasada hablábamos de que David iba a ser vuelto a poner en el reino, que el renuevo de David, de Isaí, iba a venir a la tierra, es creer que un hombre que murió hace 3000 años va a volver. Y si no creyéramos en Cristo, si no supiéramos de la resurrección, sería imposible de hablar de este tema. Así que voy a hacerle la pregunta con la que inicia la serie. ¿Puede una piedra cambiar el curso de la historia? Y bueno, vimos hace 15 días, el Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vimos la urgente y contundente necesidad de despertar como iglesia, porque estamos en una batalla espiritual, donde los enemigos no son los seres humanos con los que chocas y te complejas todos los días. La batalla es contra el verdadero enemigo que está destruyendo nuestra alma, nuestra esencia, nuestra naturaleza humana. Y la influencia del enemigo es profunda, es añeja y es muy impactante en nuestra vida. Y como pudimos ver, el único que puede ayudarnos en esta batalla espiritual es el Hijo de David, Jesucristo. Jesús, el Hijo de David, el Hijo de Dios, es el único que puede ayudarnos, como clamaba el ciego Bartimeo, que con fe expresó ahí en Marcos 10, 47 al 48, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la semana pasada, no solamente vimos Hijo de David, ten misericordia de mí, la semana pasada hablamos de un título muy importante, que va a marcar el resto de la serie, lo que vamos a hablar hoy y los próximos 2 domingos. El título era Recuerda tu primer amor. El linaje de David. Muy bien, si lo tienen ahí en sus notas. Y estuvimos leyendo algunos salmos. Vamos a tratar de abordar los 73 salmos de David en las próximas 16 semanas. Pero vimos el Salmo 14, el Salmo 53, que hablan de nuestra condición humana cuando renunciamos a Dios y tenemos un corazón necio, un corazón idólatra y no un corazón espiritual. También vimos el Salmo 110, que presenta a Jesucristo como un guerrero. Y abordamos por último el Salmo 17, donde David hace una plegaria pidiendo protección. Necesitamos un corazón espiritual. Ese es el nombre de la serie, pero ¿qué es un corazón espiritual? Tal vez esto te puede sonar abstracto, ajeno, extraño, pero un corazón espiritual es un corazón que respeta y es un corazón que es fiel. Un corazón como el que mencionábamos en Apocalipsis 2:4. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis 2:4 está un reclamo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor en tiempos de David se estaba buscando a alguien conforme a su corazón, que iba a hacer todo lo que Él quería. Dios quiere corazones que hagan lo que Él quiere, no corazones que están compitiendo con Él, que están proponiéndole mejores ideas, mejores formas de hacer las cosas. El Señor está buscando
un corazón espiritual. Eso lo veíamos en Hechos 13:22. Y en 1 de Samuel capítulo 13:14, Saúl había sido desechado por un corazón necio, que se aferró al reino más que a Dios, que se aferró más a las cosas de Dios que al Dios de todas las cosas. Y había sido rechazado. Dios lo había desechado, no como persona, no como israelita, no como un hijo suyo, solo lo desechó como rey. Dios le había pedido el reino a Saúl porque ese reino le iba a hacer daño a él. Y cuando Dios te está tratando de quitar algo a ti en tu vida, es porque te está haciendo daño, es porque te está creando una dependencia y no una relación personal con Dios, que es el primero. Y en 1 Samuel capítulo 2:35 vimos que Elí cayó en eso mismo. Ya no tenía un corazón espiritual. Estaba entregado a los hijos, estaba entregado a su trabajo, estaba entregado a su reputación. Y Dios dice ahí en Samuel 2:35, voy a suscitarme un sacerdote fiel, una persona que respete, que haga conforme a mi alma. Y decíamos la semana pasada, ¿hay alguien aquí que quiere ese corazón espiritual? Y levantamos nuestra mano diciendo que yo quería ese corazón espiritual. Y nosotros hoy necesitamos ese corazón espiritual. ¿Pero cómo? Vamos a ver en Ruth, vamos a abrir la Biblia en Ruth capítulo 3, versículo 18, la primera vez que aparece David en la Biblia, aún antes de que nazca, ya aparece David en la Biblia. Y vamos a ver en Ruth 3:18 una historia de amor increíble. Esto sigue siendo un poco parte de lo de la semana pasada, del linaje de David. Y hoy que tenemos a Héctor, ¿verdad? Tengo a Angélica, tengo a Rosy, que no nos han acompañado las últimas dos, y con Isabel también no le he visto a tu invitada. Ah, tu hermana, sí, ya la he visto, bienvenida de nuevo. Vamos a irnos más despacio con estas personas que vamos a ponernos al corriente. Y vean Ruth capítulo 3, versículo 18. Aquí aparece David por primera vez y es una de las más bellas historias de amor jamás escritas. Muchos van ahí a encontrar esa joya romántica para ponerla en sus bodas o para hacer aniversarios. Pero esto lo predicábamos el 11 de septiembre de 2022 y esto se trata de esperanza. Y dice 3:18 de Ruth, entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que se concluya el asunto hoy. Recordemos que Noemí se había ido de su casa no respetando la ley de Dios, no respetando la promesa de Dios, se había ido porque había hambre en Belén y se fue a Moab. En Moab pierde a su esposo, pierde a sus hijos y se queda con sus nueras, Ruth y Orfa, y Ruth le dice, yo me voy contigo y donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero Noemí no había respetado la ley de Moisés. Noemí no había respetado al Señor de la ley. No había respetado en que Jehová era su Dios y su Señor y que podía contar con él a pesar de los problemas. De buenas a primera, cuando llegaron los problemas, decidió tomar las cosas en sus manos y resolver ella su problema y no ponerlo en las manos del Señor. Le faltaba un corazón espiritual que respetara al Señor. Y en Ruth, hablamos, Noemí le está diciendo, espérate, hija, este hombre, este pariente redentor va a luchar por ti, aunque seas una moabita. Las moabitas eran como los del Toluca. Ya ayer andan muy gritones los diablos, ya vamos a ver hoy qué pasa para la final, ya veremos. Y no se llevan los Pumas con las Águilas, no se llevan los diablos con las Chivas. Así era esto en la Biblia, los moabitas no se llevaban con los israelitas, eran enemigos, eran contrarios, eran opuestos. Pero aún así, Boaz sabía que se tenía que casar con Ruth y luchó no solo por el tema matrimonial y físico, sino por un plan mayor que el Señor ponía en su corazón y que se trataba de rescatar un nombre, el nombre del esposo muerto de Noemí, de Melquisedec, de Elimelec, el nombre del hijo muerto de Elimelec que se había casado con Ruth. Y cuando vamos al versículo donde da esperanza, vean el 4:14, por favor, nace un bebé. No hay nada más esperanzador
No hay nada más retador, no hay nada más hermoso y lindo que tener un bebé. Y ahora que aquí han 3 al mismo tiempo, me faltaron 2 bebés más. Ahí anda Laila, ahí anda Belén, ahí anda Luca. Tener un bebé cambia la perspectiva por completo. Este bebé cambió los planes de Satanás. Satanás estaba burlando de Noemí y de Ruth al haberle matado a su esposo y a sus hijos. Satanás estaba muerto de la risa y burlándose de haber hecho lo que él quería, que no confiaran en Dios y que confiaran en ellos mismos. Pero ahora llega un bebé y él no se imaginaba quién iba a ser este bebé. Vean lo que dice Ruth capítulo 4, versículo 14. Tienen el bebé y dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su cuidadora, su nana. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones, versículo 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Quién es Fares? ¿Por qué aparece en este libro Fares? Si estamos ya avanzando, ¿por qué está Fares? Fares está en Génesis capítulo 38. Vamos rápidamente ahí. No podemos avanzar en el linaje de David y en el amor de David si no entendemos quién es Fares. ¿Alguien recuerda quién es Fares? Hijo de Judá, bien. Y hay una historia muy disfuncional. Si tú crees que tu familia es disfuncional, si tú crees que cosas raras han pasado en tu familia, en la Biblia siempre vas a encontrar otra familia que tiene otro tipo de problemas. En el capítulo 38 de Génesis, es raro que lo inserte ahí el autor. Moisés tenía un conocimiento de parte de Dios tan asombroso, porque en el capítulo 37 empezó la historia de José. Pero de repente en el 38 aparece la historia de Judá y Tamar. Y les cuento rápido la historia, pero vean nada más el versículo 1 y 2. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá es el 4º hijo de Jacob. Rubén, Simeón y Leví ya hicieron cosas desagradables con su padre, con su tribu, con su Dios, y Dios ya no los tiene en buena estima. Solo queda Judá. Vamos con el 4º hijo para ver qué quiere hacer Dios. Y Judá se aparta de sus hermanos. No sabemos si Judá estaba en tal desacuerdo por haber vendido a José, que ya no se quiere juntar con los otros 9, y él siente un arrepentimiento mayor. Al final de la historia vamos a ver a Judá negociando con José, diciendo, oye, deja ir a mis hermanos, yo pongo mi vida, y vemos que Judá cambia. Pero se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. ¡Ups! Problemas. Abraham le había dicho Dios que con Sara estaba bien. Isaac le dijo, tienes que conseguir a alguien de la tierra de nosotros, Rebeca. Y Jacob le dice Isaac a Jacob, Jacob, consigue a una de nuestros parientes hermanos, no te cases con las cananeas, porque tu hermano Esaú trajo muchos problemas a esta familia. ¿Y qué hace Judá? Se casa con una cananea, la cual se llamaba Súa. La tomó, se llegó a ella y concibió y dio un hijo y llamó su nombre Er. Y en el 4 su nombre Onán, y en el 5 su nombre Sela. Tuvo 3 hijos con una persona que no debía tener. El problema fue que cuando estos hijos, Judá tomó mujer para su hijo Er, al primogénito le consigue a Tamar. Pero Er hace lo malo delante de Dios, y dice la Biblia que Dios lo mata. Esto es muy problemático. Dios no anda matando gente nomás porque te portas mal, sino varios de aquí ya no estaríamos. Así no es Dios. Dios no anda castigando gente y matándola al gusto como si fuera Júpiter o si fuera o algún otro dios mitológico. Pero algo pasó en esta familia, que muere Er, luego muere Onán, y cuando se tiene que dar la esposa a Selá, el 3er hijo, Judá se le olvida que tenía que entregar a la nuera,
esta nuera ya pasó por ya pasó por Ornán y tenía que ser entregada a Sela, pero Sela era muy pequeño. Se le olvida a Judá, y avancemos un poco los versículos, tienen que leer esto en su casa, por favor, y ahorita leemos. Bueno, Judá se le olvida, pero otra vez Judá anda de coscolino, es la verdad. Así se alejó de los hermanos y buscó una mujer que no debía, y va caminando por la calle y ve una prostituta, pero la prostituta era su nuera, que se había disfrazado y lo había engañado para que pasara una noche con él. Él le dejó su corbata y su saco para que lo reconociera, se pierde y de repente le dicen a Judá: oye, tu nuera está embarazada, es una pecadora, quién sabe con quién se metió, hay que quemarla en la hoguera. Lo puedes leer ahí, dice que la tenían que quemar en el versículo, bueno, está ahí en el versículo 24, 25, por ahí dicen, hay que quemarla por pecadora. Tamar de repente saca el saco y la corbata de Judá y dice: este hijo es tuyo. Tú fuiste el que viniste y me embarazaste. Esta es la historia del antepasado de Isaí, de David. Ahí sale Fares. Fares era un niño muy inquieto porque Fares sacó la mano para salir primero del vientre de su madre. La historia es muy rara, la puedes leer ahí en la Biblia. Cuando va a tener el bebé vienen gemelos. Fares saca la mano del vientre de su mamá y le ponen un hilito para identificar el primogénito. Pero Fares decide meter la mano y nace Sara. O al revés. Uno de los dos. Sara no es nombre de marcas, Z-A-R-A, es nombre de hombre y es uno de los hijos de Fares. Y este es el antecedente en la historia de David. Un enredo familiar tan tremendo que va a ocasionar problemas a David. Sus tatarabuelo hizo esta situación que tuvieron cosas que afectaron la vida de David. Y vamos a ver a Ruth de nuevo, regresen a Ruth, por favor. Ahí en el capítulo 4, versículo 12. Y lo vuelve a mencionar, Ruth 4:12, por favor. Nada más estamos en los últimos antecedentes ya para entrar al amor de David, pero todo tiene que ver con el amor. Dice el 4:11, voy a leer el 4:11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. ¿Dónde nació Jesús? Belén. Desde Fares, desde Ruth, desde Boz, Belén empieza a ser importante. Dice: y sea tu casa como la de casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. La mención de Raquel y Lea en este pasaje también es muy tremenda, porque recuerden los problemas que hubo con Jacob. Jacob quería a Raquel, pero Lea era la mayor. El suegro les hace una jugada, le entrega a Lea, que era de ojos bonitos, pero la guapa era Raquel. Pues ya Jacob trabaja 7 años por Lea, luego trabaja 7 años por Raquel, y al final Raquel era infértil, y al no poder tener hijos, le dijo: oye, ten hijos con mi esclava, Bila. Y luego la otra dice: pues también con la mía, Silpa. Y Jacob tuvo 4 esposas. Son problemas. Pero ese es el antecedente, esta es la realidad, y profecías tan importantes como las de Jeremías e Isaías que vimos la semana pasada se cumplieron. Pero uno puede decir: ¿qué tiene que ver todo esto con David? Muchísimo, muchísimo más de lo que podemos pensar y creer, porque no hemos entendido que la Biblia no es una serie de historias desconectadas. La Biblia es una historia, la historia de el hijo de David, de Jesús. Toda la Biblia está conectada. Boz y Ruth son testimonio de tener un corazón espiritual, de respetar lo que el Señor les había prometido. Ellos son los bisabuelos de David, y la historia familiar empieza desde los bisabuelos. Cuando vimos espiritualidad emocionalmente sana y vas por el capítulo 5, rompiendo el muro, o el 4, que te conoces a ti mismo y tienes que entender que tu familia no solo la componen tu esposo, tus hijos, tus padres, sino que son tus abuelos, bisabuelos y tus nietos y bisnietos. Es muy importante tener esto en cuenta. El testimonio de tener un corazón de respeto y de fidelidad como el que tenían Boz y Ruth impactó a sus hijos, impactó a sus nietos e impactó a David. ¿Pudo David conocer a su bisabuelo Boz? No. Boz ya era una persona mayor, ya era anciano, solo se casa con Noemí con Ruth, para cubrir el requisito de la ley y poder darle herencia. Y según las leyendas judías del Talmud, del Misná, Boz muere esa misma noche. Se casan, se van de luna de miel, tienen al bebé, pero Boz muere por casarse con una moabita.
Eso dicen las leyendas, no es en la Biblia, pero dicen que ahí muere Booz. Pero posiblemente David sí conoce a su bisabuela Ruth, porque era joven. Y ahí la importancia de las relaciones familiares que les mencionaba la semana pasada. No se pierdan la jornada familiar número 2, va a estar muy buena. Esto nos hace ver que tenemos que estar bien firmes en nuestro primer amor, que le hemos fallado al Señor al hacer las cosas a nuestra manera, al hacer todo a como nos gusta, como nos acomoda o a como nos han enseñado o como se hace en casa. No debe de ser así. Conocer a su siervo David en sus orígenes más remotos y sus antecedentes más profundos, con todo este contexto físico, material y terrenal en el que vivió, vamos a entender cómo después David sufre de un enfriamiento espiritual, cómo David pierde su primer amor, cómo David pasa al desierto de estar lejos de Dios, pero eso es hasta la siguiente serie o hasta la siguiente serie, en la tercera que vamos a ver. Nuestro pasaje clave de hoy es Salmos 118, 22. Vayan a Salmos 118, dejen el hilito de sus Biblias ahí. Salmos 118, 22 habla del desprecio, de la falta de respeto y de todo lo que David tuvo que cargar en su propia vida. Yo cuando estaba viendo la serie de La Casa de David y decía, ¿cómo tratan al David así? Nunca lo había visto de esa forma. Es mucho peor de lo que la serie puede expresar y mostrar en su entretenimiento. David sí fue un hombre de dolores, fue un hombre de sufrimientos, fue un hombre que pasó el estereotipo de que era un hijo impuro, que era un hijo inmundo, que era un hijo bastardo, que era un hijo que no tenía derecho a estar con su familia. Y vean lo que dice Salmo 118, 22. Muchos conocemos este pasaje y creemos que solamente corresponde a Jesús, pero no es así. Dice ahí, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. David decía esto de sí mismo y también lo decía de Jesucristo, y Jesucristo se lo arropa, se lo arroga a él mismo, diciendo que él es rechazado, como fue David. Ahora lo vamos a entender. Vamos a ver el amor de David, iniciando con estos detalles. Tenemos que ver respeto y fidelidad, no nos va a alcanzar el tiempo de ver fidelidad, pero este amor de David, que creció, que nació y que se fortaleció en este contexto histórico, fue en medio de muchas faltas de respeto. David fue uno de los seres humanos que más persecución sufrió durante muchos años. Sí, Abraham tardaron las promesas en llegar a su vida, pero él tenía toda la comodidad de la riqueza, del poder militar, de la familia. David no tenía todo eso, pero fue por este proceso que David es conocido como un varón conforme al corazón de Dios, un corazón espiritual. Vamos a orar para comenzar con el tema de hoy. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Sé que esto puede ser un poco cansado y más con el calorcito hermoso que nos mandas, pero permítenos entender de qué clase es nuestro amor. Si tenemos el amor de David por todo lo que hemos pasado en nuestra familia, o lo que estamos pasando en este momento, o lo que pronto tendremos que enfrentar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón espiritual que madure a través de las pruebas, que se fortalezca a través del sufrimiento y que pueda ser tocado por tu mano para seguir consolando a otros en medio de nuestros propios sufrimientos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón espiritual lleno de respeto y lleno de fidelidad a ti, no al hombre, no a la institución, no al programa o al calendario, sino solamente respetarte a ti y ser fieles completa y absolutamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy es el primer domingo de 3 para ver los puntos claves del corazón espiritual. Y vamos a hablar del primer amor. Y al analizar la vida de David de esta forma, podemos encontrar el mejor resumen de la vida de David en el salmo más famoso de toda la Biblia. Vamos al Salmo 23. Todos los salmos que voy a tocar son escritos por David, para que lo tengan ahí en sus notas. Vamos al Salmo 23. El salmo más famoso, el salmo que está en más cuadros como ningún otro, en más tarjetas, en más separadores. Este es el salmo más poderoso, más rico, más
que puede resumir todos los salmos y lo vamos a leer. Dice así, Salmo 23, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ya lo traemos de memoria muchos de nosotros, y leerlo es tan fácil porque tenemos mucho contacto con él, y este es el centro del corazón espiritual. Nuestra Biblia en español tiene su bondad y su hermosura, y si tú entiendes en español lo que está escrito aquí es suficiente, pero algo más apegado al original hebreo que en el que se escribió Salmo 23 es: Jehová es mi pastor, nunca me faltará. Él nunca me falta, Él nunca me falla. Porque cuando muchos lo toman este salmo materialmente de nada me faltará, entonces, ¿cómo me falta comer? ¿Cómo me falta alguien que amo? ¿Cómo me falta trabajo? ¿Cómo me falta? No. Él nunca me faltará. Eso es lo más profundo. Y esto habla de respeto. El respeto tiene que ver con veneración, con acatamiento, con obediencia, con sumisión. El respeto tiene que ver también con un miramiento, con una consideración, con una deferencia, y son rasgos de carácter que hemos estado analizando durante estos 2 años. Tiene que ver con ser atento, ser cortés, con estimar a la otra persona, con apreciarla, tolerarla, admirarla y poderla mirar a los ojos. Esto es el respeto, y el respeto tenemos que recuperarlo. Porque hoy cada que me dicen que alguien recuerda mis materiales de civismo, que el civismo se perdió, que los niños no respetan a sus mayores, que sí, hablamos del respeto, pero la mayoría de las veces no sabemos qué es. El respeto es un valor fundamental que consiste en la consideración a los demás, o a sus ideas o a las instituciones. Se manifiesta en diferentes conductas, actitudes, acciones que son importantes para mantener la armonía. Si no nos respetáramos, estaríamos en guerra. Si no hubiera respeto, estaríamos en conflicto continuo. Y poder respetar es tener en cuenta lo que el otro piensa. Respetar es quitarte del egoísmo. En resumen, el respeto consiste en poner a la otra persona en primer lugar y tratarlo como nos gustaría ser tratados. Esta definición que les leo y que les converso es de diccionario de internet, pero la Biblia lo dijo antes. Dice la regla de oro que Jesucristo mencionó: trata a los demás como quieras ser tratado. Y el apóstol Pablo en Filipenses dijo que tenemos que tener a los demás como superiores a nosotros mismos, como si fueran mayores y más grandes que nosotros. Todo se basa en el respeto que David tenía por el Señor, y al respetarlo, le era fiel, y al respetarlo, lo amaba con todo su ser, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Vivir el Salmo 23 es muy diferente a sabérselo de memoria. Tener el Salmo 23 en nuestras vidas es vivir en una vida de respeto y tener un corazón espiritual. Obvio, es peor falta de respeto el que no te lo hayas acabado de memorizar después de tantos años en Cristo. O otros versículos, pero bueno, en esta serie vamos a desarrollar este primer amor de David, y podemos recordarlo esto en las Escrituras una tras otra. ¿Cómo aprendió David lo que escribió en el Salmo 23? ¿Cómo pudo llegar este hombre a escribir este poema tan hermoso y tan consolador para todos los cristianos de todas las épocas? Fue con respeto. El respeto es algo muy destacado en las relaciones humanas. Se solicita por anticipado, se espera, se exige, se demanda. Porque queremos que todo el mundo nos respete, pero nosotros estamos cometiendo graves faltas de respeto con medio mundo o todo el mundo. Y todo el tiempo. El respeto es el que nos permite que las personas se traten entre sí de forma amable y tolerante.
este valor implica reconocer las diferencias, pero sabernos que todos somos iguales ante la ley y más ante el Señor. Todo lo que habla del respeto tiene que guiar nuestro comportamiento, nuestra actitud, para que podamos generar entornos que garanticen el cuidado personal y el de los demás. Esto se toma desde los derechos humanos y sí, es muy real. Si no hay respeto, no podemos garantizar que las personas disfruten de sus derechos con los que nacen y con los que Dios los creó. Pero no sabemos tolerar las diferencias. Queremos imponer en el otro lo que creemos y pensamos que está bien. Y sobre el respeto se asienta toda ley, toda norma, toda organización, toda sociedad. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. En Apocalipsis 2:2, que está antes de que has dejado tu primer amor, dice así: yo conozco tus obras. Este es el primer paso para el amor genuino, para el amor verdadero. El amor son obras, no intenciones, no palabras. Dice aquí Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Y en esto está en rojo en tu Biblia porque es Jesús el que está hablándote a ti y a mí. Jesús conoce tu amor. ¿En qué condición está? Si lo dejaste hace años tu primer amor, si estás completamente alejado de ese amor, si tal vez nunca has probado ese amor. Jesús dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué son las obras del amor? Vean lo que dice ahí a continuación. Y tu arduo trabajo y paciencia. David fue un hombre que vivió el primer amor. Y eso es lo que necesitamos hoy tú y yo. No importa en qué circunstancias estemos, no importa qué situaciones estemos enfrentando, el amor es respeto en primer lugar, y ese respeto se mira en obras, se mide en trabajo, un arduo trabajo y mucha paciencia. Si tú te crees que no eres paciente y sales de tus casillas, de tu control, te enojas, caes en situaciones que no quieres en tu vida, el amor no está haciendo efecto en ti. No estás respetando, y cuando no tienes amor, no hay respeto. Se pierde el respeto sin amor, se pierde la fidelidad. El respeto debe existir entre las personas para garantizar la armonía que Dios quiere. Y no solo la armonía social y de instituciones, la armonía espiritual. Porque estamos en una batalla espiritual y el enemigo nos hace como quiere porque no estamos preparados, no respetamos, violamos la ley, nos saltamos las normas, creemos que tenemos una mejor idea de lo que debería de ser. Y sabes, el respeto está relacionado con el concepto de reciprocidad. Es decir, reciprocidad. ¿Qué ocurre cuando de manera mutua dos o más individuos se tratan bien? La armonía empieza a funcionar, pero vean, somos recíprocos con el Señor. Él, de manera mutua, respetamos ese lazo que nos da siendo sus hijos y Él nuestro Padre. ¿Estamos conscientes de la naturaleza de la relación que tenemos con el Dios del universo? Él es bondadoso, Él es respetuoso, Él ha creado todo para tu bendición. Creó el planeta de tal forma, inclinado tales grados y tal distancia, para que tú pudieras disfrutar este hermoso calor que tienes hoy. Y solemos quejarnos. Ahora que venga el frío, va a venir un frío bien bueno, solemos quejarnos. Pero Él ha creado para que vivamos y disfrutemos todo lo que está en su plan. Y no solo eso, ¿qué hemos hecho nosotros, no solo como creador, sino que no nos dio, además de darnos una vida magnífica, nos ha dado lo más valioso que Él tiene, a su propio Hijo? Yo estoy seguro que ni Daniela, ni Karina, ni Noemí nos darían a sus hijos. Por ninguno de los que está aquí daría a su hijo. Es más, yo se los recomendaría que no lo hicieran. Por más bueno que tuviera un caso, tal vez por un bueno, pero darlo por un malvado, entregarlo por un desagradecido, por un irrespetuoso ser humano que no ha aceptado a Dios como Él es, a Dios lo hemos rechazado, lo hemos menospreciado, le hemos faltado al respeto no solo como creador, al no saber cuidar nuestro cuerpo ni la naturaleza, le hemos faltado al respeto a su propio Hijo, quien murió en la cruz por ti y por mí. Vamos a examinar esto en la vida de David, ¿ok? Vamos a 1 de Samuel capítulo 16. Por fin, llegamos.
Primera de Samuel, capítulo 16. El título de la Biblia ahí dice, Samuel unge a David. Lo más interesante de todo este capítulo en el que habla de David, David no dice una sola palabra y no creo que lleguemos al momento en que hable David, pero vamos a examinar. Vean la condición generalizada del pueblo de siervo fiel, de Israel. Dice así, versículo 1. Cuando David pasó, estoy en segunda de Samuel, capítulo 16, primera de Samuel 16, y es Dios diciéndole a Samuel, su siervo, a su profeta, Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por la iglesia del pasado y por sus líderes del pasado? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Vieron que está claro? Lo deseché para que no reine. No lo deseché como hijo, no lo deseché como israelita, no lo deseché como humano. Yo lo he desechado para que reine sobre Israel. Y le dice a Samuel, llena tu cuerno de aceite y ven, te voy a enviar a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Número 1, ¿cuánto tiempo lloramos? Por lo que fue, por lo que hubo, por lo que pasó. Número 2, y dijo Samuel, ¿cómo voy a ir? Si Saúl lo supiera, me mataría. Miedo. La condición, en segundo lugar, es el miedo a lo que harían los demás. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí el sacrificio, y te voy a enseñar lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y llegó, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, ¿es pacífica tu venida? El pueblo de Israel está pasando una época mala. Venían de victoria tras victoria tras victoria de Saúl. Saúl había dominado muchísimo, había concretado la unidad del reino, pero sabían que Saúl había sido desechado, que se había vuelto loco y que estaba haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces hay lamento, hay miedo, y vean lo que dice el versículo 6. Vamos a saltarnos un poquito. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Estereotipos. Normalmente entre el pueblo de Dios hay lamento, lloro, queja, hay miedo, temor, de guerra, de castigo, pero también hay estereotipos y nos dejamos llevar por lo que vemos superficialmente. Vean lo que le dice Dios a su profeta. Jehová le respondió a Samuel en el versículo 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces Dios ya está cambiando, porque con Saúl escogió el más alto de todo el pueblo y le llevaba una cabeza. Era muy alto Saúl. Samuel cree que va a repetir el patrón, Eliab, el primogénito, el guapo, el alto, y le dice Jehová, no miren con los ojos, yo estoy mirando el corazón. ¿Qué está mirando Dios en tu vida? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu hermosa familia? ¿Tu espaciosa y cómoda casa? ¿Tus próximas vacaciones en algún lado paradisíaco? ¿O mira tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Y bueno, en versículo 8, entonces Isaí llamó al segundo, Abinadab, y luego hizo pasar por Samuel, y él dijo, tampoco este escogido Jehová. Y luego hizo pasar Isaí al tercero, Sama, o Simei, se llama Simei también, y le dijo, tampoco este elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. ¿Cuántos hijos? 7, delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Número 4, entre el pueblo de Dios no solo hay lloriqueo, no solo hay miedo, no solo hay estereotipos superficiales de los ojos, hay secretos. Hay cosas que no se pueden hablar, hay cosas que no se pueden decir, no se pueden tratar. Y David era uno de esos secretos. ¿Por qué? ¿Qué número es David de hijo? ¿8? No, ¿es el 7? ¿Es el 8? Ahorita vamos a ver eso. Esto era una falta de respeto entre los seres humanos sobre todo, pero sobre todo era una falta de respeto al Señor.
Él ya les había dado la ley en el monte Sinaí, Él ya les había dado la tierra, les había dado un reino, pero los humanos están echándolo a perder con sus lamentos, con sus miedos, con sus estereotipos y con sus secretos. ¿Por qué escondían a David? En la serie dan un desenlace muy bonito de eso, pero la Biblia, vamos a ver por qué estaba escondido David. De por sí ya sus antepasados de David eran bastante problemáticos, con Fares, con Tamar, con Boz, con Ruth. Esto era problemático en esa sociedad y todavía en nuestra sociedad lo es. El superabuelo Judá, sus resbalones con Tamar. El otro abuelo Boz casándose con la mujer prohibida. Y justo en la serie de la casa de David se presenta este problema como si David fuera de otra mujer. ¿Qué es lo que sabemos? La Biblia no menciona el nombre de la madre de David. No hay tal en la Biblia. Pero la tradición judía dice que se llama Nitzebet. La mamá de David se llama Nitzebet en todas las cosas documentales que hay. ¿Pudo ser? Sí, pudo ser. ¿Pudo no ser? Pudo no ser. Pero pues de llamarle mujer, mamá de David, llamémosle Nitzebet. Nitzebet nos habla de que tuvo, ¿cuántos hijos con David? Digo, con Isaí. Bueno, vamos a Segunda de Crónicas para aclarar esto. No pierdas Samuel 16, guarda ahí Samuel 16. Y en Segunda de Crónicas capítulo 2 nos va a dar una lista diferente a la de Samuel 16. Claro, yo sé que todo eso de Crónicas uno se lo salta hasta el capítulo 10 que empieza la historia, ¿verdad? Porque todo primero de Crónicas del capítulo 1 hasta el 9 son puras genealogías de nombres y nombres y nombres. Primera de Crónicas capítulo 2 versículo 12 nos va a dar un dato que ya conocíamos ahorita que habíamos leído. Vean, el 12 dice así: Boz engendró a Obed, bien verificado. Obed engendró a Isaí, ok. E Isaí engendró a 1, Eliab, 2, Abinadab, 3, Simea o Samá, 4, Natanael, 5, Radai, 6, Osem y 7, David. Entonces, ¿son 7 u 8 hijos? Son 8. Dice 8. Vean, ya confirmamos en Primera de Samuel. Bueno, verá, vamos a Primero de Samuel 17. Dejen ahí Crónicas donde dice que son 7. Y vamos a Primera de Samuel capítulo 17, versículo 12. Por si tienes dudas, si en la Biblia tienes dudas de algo, lee tu Biblia más. No te quedes con el dato primero. A ver, tengo dudas. Lee más y luego vuelve a leer. Primero de Samuel 16 dice que son 8. Segunda de Crónicas 2:16 dice que son 7. Primera de Samuel 17, 12, ¿qué dice? 8, ok. Entonces, si David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre es Isaí, el cual tenía 8 hijos. Entonces, ¿cuántos? ¿7 u 8? No, son 10. Vamos a seguir leyendo, vean, aguanten, leamos. Adelantito. Entonces, Segunda de Crónicas, regresa a Segunda de Crónicas, por favor. 2:17. En el mismo 16 dice, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Entonces fueron 10 hijos. ¿Cuál es el problema en esto? ¿Por qué están estas confusiones en la Biblia que parece que son contradicciones o deficiencias? No lo son. La Biblia jamás se equivoca. Probablemente después de los primeros 3 hijos mayores de Samuel, Isaí adoptó un hijo más. En Segunda de Crónicas no nos interesan los adoptivos porque estamos viendo la genealogía real y no es mencionado el adoptivo. No sabemos el nombre del hijo adoptivo de Isaí, pero había un hijo más en la familia. Este hijo, que algo es muy padre en la Biblia, el tema de la adopción es algo increíble. Por ejemplo, Proverbios 29:21 dice que el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre se convierte en su hijo. Pasaba muy seguido, podía haber sido como Abraham. Abraham tenía un siervo, ¿cómo se llama este siervo de Abraham? Le dice en el Salmo, en Génesis capítulo 15, oye Dios, ¿quién me vas a dar de heredero? ¿Voy a tener este siervo de heredero? Abraham ya estaba listo para adoptar a su siervo. Él dice, no, te voy a dar un hijo. Ok, con Agar, y tienen Ismael. No, con Isaac. Siempre nos adelantamos. Elisec es su siervo, era su siervo de Abraham, Elisec. Muy bien, pero entonces un siervo se convertía en hijo. Moisés fue hijo de Faraón por adopción. Cuando lo dejan en el río se adoptan. Y nosotros en Gálatas 4:4-5 dice que recibimos la adopción. Somos llamados hijos aunque no estemos en el árbol genealógico. Somos llamados hijos y sentados a la mesa aunque nos portemos como niños de la calle.
Somos hijos. Esa es la clave de un corazón espiritual. Así se resuelve la cuestión en la Biblia, siempre creyendo que la palabra del Señor no tiene errores y no tiene contradicciones. La Biblia contiene la palabra del Señor y nosotros debemos de ir quitándonos nuestras ideas. Tenemos que leerla, dedicarle tiempo, estudio, esfuerzo, viniendo con humildad. Así como David venía sabiendo que el mal está en mí, con humildad y con un corazón espiritual. Pues, ¿qué ocurre con la madre de David? Ahí en la serie, no les voy a spoilear, pero le pasa algo feo. Según la tradición judía, es otro relajo muy intenso. La madre, Isaí se empieza a sentir culpable por ser nieto de una moabita. No cree ser un verdadero israelita porque Ruth era moabita, su padre era medio israelita, Obed. Entonces él quiere cambiar las cosas y ya no quiere tener más relaciones sexuales con su esposa Nitsebet y la prohíbe, la recluye. Pero entonces Isaí se quiere buscar un nuevo nombre, una nueva línea, y le pide a la esclava, a una cananea, tener hijos con ella como había hecho su abuelo Abraham. La esclava, por fin una mujer, alguien hace algo bueno, le dice a Isaí, no, no le dice nada, va y le habla a Nitsebet, oye Nitsebet, tu esposo quiere hacer esto, vamos a hacerle la de Raquel y Lea, en la noche de bodas, cuando quiera conmigo, lo emborrachamos y te metes tú y me salgo yo. Y eso fue lo que pasó. Nitsebet queda embarazada de Isaí, pero Isaí nunca se entera porque él estaba ebrio, como las hijas de Lot lo emborracharon para tener los hijos con él. Estas historias se van repitiendo una y otra vez en este pueblo tan extraño. Entonces el octavo hijo de Isaí, David, sale de esta historia tan compleja y tan extraña. Por las culpas de Isaí, por los temas de no ser un israelita, por no tener sangre, las inseguridades de un hijo de Dios. ¿Soy realmente su hijo? Si me comporto como me comporto, si hago como hago, si pienso como pienso. Cuidado con esas dudas, porque a Isaí le llegan y causaron problemas. Entonces, esta historia de Nitsebet ni la lean, es muy fuera de la Biblia. Puede ser, pero hay pistas sobre la madre de Isaí en la Biblia. Vamos a Salmos 86. David habla de su mamá en el Salmo 86. Para que tú te quites las dudas de, ay, esa señora, qué extraño. Y, ay, su papá es peor. Y luego volteas a tu familia y dices, ay, sí es cierto. Salmos 86. Te lo quiero leer todo. Mi plan era leer todos los salmos que estamos examinando, pero es imposible por el tiempo. Necesito que lo leas en casa. Anota Salmo 86 como una oración de David. El Salmo 86 es algo increíble porque es el único salmo de David en el libro 3 de Salmos. Salmo se divide en 5 grandes partes. Tú puedes ver eso, luego lo vamos a ver, se los mando por WhatsApp. Pero en el libro 3 solo hay un único salmo y es este, el 86. Te lo voy a dejar de leer en tu casa. Pero vean lo que dice el versículo 16. Ahí habla de su mamá. 86:16, la mamá de David. Dice, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. La madre de David era tan sierva de Dios como él, tan israelita como él. Esto lo puedes ver arriba en el versículo 2, dice ahí, versículo 2 de Salmo 86, guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Versículo 4, alegra el alma de tu siervo. Lea a profundidad el Salmo 86, es una joya única en el libro 3 de Salmos, en tu casa. Ahora bien, estos enredos familiares están más que explicados y desarrollados en la palabra de Dios como desobediencia, una desobediencia humana, como la de los hermanos de José que lo odiaron, lo esclavizaron, todo durante décadas injusto, pero como estamos viendo en el versículo del mes con los pequeños, que aunque vosotros pensasteis para mal, Dios lo encaminó para bien. Todo el mal en la línea genealógica de David, Dios lo estaba llevando al bien, pero esto no nos autoriza a probar el pecado. Esto no nos da licencia para pensar mal y hacer el mal y creer que vamos a salir bien librados. Estas situaciones pecaminosas traen consecuencias. Si algo de la historia, leyenda o tradición de la madre de David es real, tuvo consecuencias y explica mucho de lo que leemos en nuestra Biblia. Por ejemplo, en Salmo 51:5, David escribe, fui concebido en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
¿Se estará refiriendo David a este episodio en la vida de su mamá y su papá? Léanlo. Salmo 51 no cuenta porque es un salmo que vamos a ver más adelante. Ese salmo lo escribe cuando él tiene su tropiezo con Betsabé y recuerda a su madre por alguna razón, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, David creció en una familia disfuncional. Nitsebet, la mamá de David, prefirió cargar con la vergüenza de lo que el padre había hecho para que esto no se fuera de las manos. Así como Tamar guardó el honor de Judá y no hizo un pancho más grande más que decir, oye, este es tu hijo, casémonos y dejemos esto por la paz. Así hizo y prefirió ser quemada antes que traer vergüenza pública. Hubo consecuencias. David creció en una familia donde fue despreciado, donde fue rechazado, donde fue marginado y donde siempre se mantenía lejos. ¿Dónde está esto en la Biblia? Salmo 69. Todos los salmos que les digo son de David. Salmo 69 tiene 36 versículos, tampoco es posible de leer. Necesito que lo lean en casa, por favor. Pero Salmos no tiene fecha exacta, no se puede ubicar con certeza, pero sí se nota, sí se cree que es uno de los primeros salmos escritos por David. Lo escribió sobre su infancia y su juventud, pero lo hizo muy joven. Y podemos pensar que ahí en Primera de Samuel, cuando lo piden del campo, tiene 15 o 16 años. Y miren lo que dice Salmo 69, voy rápido nada más en el Salmo. En el 1 al 3, está diciendo el Salmo 69 que David se ahogaba en su angustia y le dice a Dios, sálvame, porque me ahogo, porque el cieno, porque las aguas me ahogan. Luego ven el versículo 7 y 8, ¿quiénes eran los que lo maltrataban? Dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos. Esta palabra literalmente son los que acabamos de leer en Crónicas y en Samuel. Él era un desconocido, un extraño para sus propios hermanos en su propia casa. Y dice ahí, por si quedaba duda, desconocido para los hijos de mi madre. Las consecuencias del pecado en la familia de David las tuvo que pagar. David las tuvo que sufrir. Ven el versículo 19 y 20. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Consoladores y ninguno hallé. Este salmo se llama Grito de Angustia. Es mejor conocido como un grito de angustia y tiene que estar en tus preferidos en tu colección cuando estés sufriendo algo. Este sufrimiento lo sufrió por causa de sus hermanos. Como sus hermanos, su padre, lo escondían, lo rechazaban, toda la comunidad de Belén rechazaba y menospreciaba al pobre de David. Vivió en esa afrenta, vivió en ese desprecio. Toda la comunidad siguió el ejemplo de su familia. Si este hijo es un hijo de impureza, de maldad, debe de serlo. Y lo violentan a David, no solo su familia, sino toda la comunidad de Belén. Y vean lo que dice el 4 y 5. Se me han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los dolores y los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Voy a pagar lo que no robé? Si algo faltaba en la casa, fue David. Si algo pasaba en el pueblo, fue David. Y tenía que David cubrirlo. Y él trabajaba el doble y pagaba lo que estaba pasando y trataba de salirse de ese historial. Y a menudo era objeto de bromas y travesuras. En su casa siempre le hacían la trampa. Le ponían su cama lista y acuéstate y era falsa y se caía hasta el fondo. Le decían que vaya a arreglar las ovejas y le habían puesto ahí unos zorros y le hacían travesuras. Una de las más comunes era esta que dice el versículo 21. Vean el 69-21, la broma más común que le hicieron a David cuando era niño o cuando era joven. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sus hermanos bromistas como el mío, me sirven un taco y me echa salsa y ya no me lo puedo comer. ¿Tú pensabas que el 21 hablaba de Jesucristo? Que cuando estaba en la cruz le ofrecieron vinagre en la boca para que él también. Hablaba de la infancia de David, pero habla de Jesucristo sufriendo en la cruz con vinagre. Y así le jugaban las bromas a David. Hay consecuencias. ¿Y sabes que esto es lo que también sufrió otro personaje en la Biblia muy importante? Jesucristo, el hijo de David, sufrió lo mismo. A Jesús en Juan capítulo 8 versículo 41 lo llamaron bastardo.
hijo de pecado, concebido en fornicación. No creían los judíos que hubiera nacido de una virgen. Nosotros como cristianos creemos y defendemos nuestra fe con eso, pero cualquiera que no cree se puede burlar de nosotros. Si hoy viene una de nuestras hijas y me dicen, papá, ¿fue el Espíritu Santo? No le voy a creer. Pero teníamos que creérselo a Jesús porque era cumplimiento de profecía y lo creemos por fe. No había pruebas de ADN, es por fe. Pero vean, Jesucristo sufre eso. Hay otra historia rara en el Talmud también, como la de Nitzebet, que Jesús era hijo de la pantera. Así le dicen los judíos. Esto es crítica a Jesucristo de parte de la comunidad judía que no cree, y era Jesús el hijo de la pantera. La pantera era un soldado romano, un legionario de las fuerzas, que había pasado por Belén, vio a María, la sedujo, tuvieron un romance de discoteca de una noche, quién sabe, eso no pasa hoy, pero quedó embarazada María. Y ese es Jesús. Y por eso le decían Jesús, hijo de la pantera. ¿Por qué pantera? Es en realidad una burla judía. Jesús nació de María Virgen. En griego, los cristianos dicen que su maestro era el vástago partenos de María, es decir, virgen. Y para cambiarle al partenos le pusieron pantera. Esa es la burla, esa es la broma contra Jesús. Pero Jesús fue bromeado todo el tiempo en su primaria, en su secundaria, en la prepa, en la carpintería. Todo el tiempo era un bullying. Y no por los de afuera, sí. Todo el tiempo que Jesús y María iban a la plaza del mercado a conseguir el jamón, la lechuga, la mirada de reojo, los susurros. ¡Ay, esa María! El mismo José fue impulsado a apedrear a su esposa por pecadora. José había dicho a María, me voy a casar contigo, voy a preparar la casa como se acostumbraba en la época judía, espérame, preparo la casa, el trabajo, y de repente dicen, José, ¿que tu chava ya se embarazó? José dice, no la voy a infamar, yo la amo, voy a dejarla en secreto, me voy. Y un ángel se le aparece, José, ese hijo es del Señor, ve y cásate. Y José por amor se casa, no la apedrea conforme a la ley, sino que se casa, pero nunca acabaron los murmullos, los susurros sobre ese hijo ilegítimo, sobre ese hijo bastardo. José lo amó, lo arropó en su familia, pero las miradas de reojo en la misma sinagoga se daban una y otra vez. Y eso había pasado a David, y esto estaba pasando a Jesucristo. Y sí, Jesucristo no fue apreciado en su propia familia. Sus hermanos lo creían que estaba loco, se burlaban. Anda, ve y diles que eres el Mesías, aleluya, véranos un milagrito porque la alacena está muy vacía, Jesús, échale. Y se burlaban de Jesús. ¿Y qué pasaba? Si en casa se burlan de uno, la comunidad se burla de él. Todo Nazaret, cuando Jesús sale de Belén, lo persigue Herodes, se va en Egipto, Dios le dice, no regreses a Belén, está Herodes muy loco, vete a Nazaret. Nazaret se volvió en contra de Jesús. Jesús intenta hacer un milagro en la sinagoga, les dice que Él es el Mesías, que Él vino a dar libertad. No puede hacer ni un milagro porque lo quieren despeñar de un abismo. Y se llevan a Jesús para despeñarlo y Jesús dice, no es mi tiempo, y se sale en medio de ellos. Así como quisieron matar a David, así como quisieron maltratarlo, así maltrataron a nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que escribió David acerca de Él mismo en esto. Vean Salmo 118, que ya leímos de inicio, Salmo 118, y es donde llegamos al punto clave en el día de hoy, y ya vamos a terminar. Salmo 118, 22, dice eso: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Si David fue desechado, Jesús lo fue más. Y Jesús lo fue más porque fue inocentemente. Lean todo el Salmo 118, que aunque crees que habla de Jesús, está hablando de David. Pero claro que también habla de Jesús. Pero vean, Salmo 118, versículo 1. ¿Qué dice David que tienes que hacer cuando pasas por problemas? Cuando nadie te comprende, cuando todos te desechan y te faltan al respeto. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Amén. ¿Y cómo termina el Salmo 118? 28. Dice, desde el 27, Jehová es Dios, nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y le dice personalmente David a Dios, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Has expresado esto cuando alguien te desprecia? ¿Cuando alguien se burla de ti? ¿Cuando alguien te desecha y te cree que no vales la pena? Es el Salmo 118 el que te tienes que quedar hoy
como un lamento de David, pero fue un lamento de Jesús y puede ser hoy tu esperanza, tu refugio, tu consuelo. A David se le desecha, se le falta el respeto una y otra vez. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17. Ya voy a terminar. 1 de Samuel 17, quiero que David diga unas palabras antes de que nos vayamos al próximo domingo. El 17 dice así, 17:28. Llega al campamento, va a enfrentar a Goliat y le sale el hermano mayor, ese hermano mayor envidioso que no sé qué se cree, y le dice a su hermanito, 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se enciende en ira contra David y le dijo, ¿para qué desciendes acá? ¿A quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, le dice, metiche, y luego le dice, irresponsable. Yo conozco tu soberbia, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido, chismoso. Lo desechó y le faltó al respeto, pero avanza unos versículos en el 33, no solo su hermano. Vean el versículo 33 de 1 de Samuel 17. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Le dijo incapaz. Además de falto de preparado y falto de experiencia, lo desechó y lo menospreció. ¿Tú crees que David se sentía algo cuando había venido toda su vida sintiendo ese rechazo? No, y tiene 16 años. David es un hombre diferente a los 16 años. Vean del 17:42. Otra vez. Bueno, de este ya todos lo esperábamos, ¿verdad? El Goliat lo trata como perro y le dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, porque era rubio y de hermoso parecer. O sea, y dijo filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Lo amenazó de muerte, teniéndolo en poco, desechándolo. Y ahí en el versículo 45 es la primera vez que habla David en la Biblia. ¿Lo vamos a ver dentro de 8 días? Puedes leerlo, es tu Biblia, no pasa nada, pero no voy a hablar de eso. Quiero que regreses a 16 de Samuel, donde me quedé. Samuel 16:11. Samuel capítulo 16, versículo 11. Le dice, están las ovejas, y le dice Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga aquí. Como yo, no voy a dejar de hablar hasta que termine el tema, no vamos a parar y no vamos a comer hasta que termine el tema. Así le dice Samuel, van a buscar a David y vean lo que pasa en el 13. Y Samuel tomó el cuerno, 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuero de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel se va a su casa y David queda ungido como rey. El rey menos esperado, la persona menos indicada, la persona más desechada, más menospreciada, con la menor posibilidad de hacer algo para el Señor lo estuvo cuidando. Desde sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tenía un propósito y un plan para él en ese momento. Y hoy Dios tiene un propósito y un plan para ti, que se ha tardado generaciones en cuidar para que hoy te acerques a Él. Él trató con tus padres, Él trató con tus abuelos, Él trató con tus bisabuelos y tus tatarabuelos, y ha estado tratando con cada generación de humano para que tú tengas un propósito en específico. A pesar de lo que se diga de ti, a pesar de las leyendas urbanas o tradiciones que se digan de ti y cuestiones tan complejas y hasta absurdas, tú no las tienes que creer. Tú tienes que ir al Señor y decirle, Señor, sálvame, tú eres mi refugio, en ti está mi identidad. Versículo 14 del 16. Bueno, les cuento nada más en resumen. Nos narra que Saúl en su locura, la locura de la desobediencia, olvídate de los trastornos y supuestas enfermedades psicológicas que hoy los doctores nos avientan y nos enciman para cobrarnos y vendernos medicamentos. No. Saúl estaba enfermo de desobediencia. Y la Biblia dice que eso te afea el rostro. O sea, el corazón alegre, cuando uno obedece, hermosea el rostro. Pero cuando uno está de desobediente, se pone feo.
Así que si estás así es porque estás de desobediente, ¿ok? Y dice que cuando me mantuve en pecado y no lo confesaba, mis huesos se secaron. Cualquier enfermedad que seque tu alma, tu cuerpo, tu vida, es porque la desobediencia está haciendo un efecto en ti. No todos los casos, no en todos los tiempos, tenemos que saber qué es lo que Dios está tratando contigo. Y ven el 18, de repente alguien se acuerda de David. David está diciendo, Saúl está teniendo problemas de desobediencia terribles, es desobediencia. Tal vez tienes que analizar tu vida y decir, oye, he ido a doctores, he ido a médicos, he hecho todo y no sale. ¿Cómo está tu obediencia? Y vean el versículo 18 del 16. Entonces uno de los criados respondió diciendo, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Chicas, anoten, si no hay eso, no. Si no está todo eso, no. Y Jehová está con él. Porque hay muchos que tienen todo lo anterior, pero no tienen a Jehová. Tienen todo en el mundo, pero están perdiendo sus almas. Así presumían a David. O sea que de David ya se sabía algo. Lo vamos a ver dentro de 8 días. Y dice, Saúl manda por David. Isaí manda a David su hijo con el rey. Y pasa de pastor a paje de armas. ¿Qué promoción se lleva David? David comienza por fin a recibir amor. Sale de su casa donde lo maltrataban, lo escondían, lo tenían en menor estima. Llega al palacio, no está ahí perdido en Belén, está en el nuevo palacio de Saúl. ¿Dónde está el palacio de Saúl? ¿Dónde está la capital de Israel en ese entonces con Saúl? No es Belén, no es Jerusalén, sigue en manos de extranjeros. Se los dejo de tarea, lo investigan. Ahí en ese lugar está David y empieza a ver gente nueva que lo quieren, que la Mical le empieza a echar ojitos. La hija de Saúl empezó a pasar algo entre ellos, según la serie. Ahorita vamos a ver qué pasó entre ellos. Pasó algo no tan feliz como manda la serie, pero vamos a ver. Y ya se deshizo de las miradas molestias de sus vecinos, de los amigos que tenían un recelo sobre él, lo veían como un pecador. Ahora el contexto y el enfoque personal de David se va a la vida real con problemas y retos y necesidades en una nación. Y lo vamos a dejar dentro de 8 días. Capítulo 17 de Samuel, léelo. Vamos a empezar ahí. Se va a aparecer un gigante de 3 metros de altura que carga este púlpito como si fuera su espada y no le pesa nada. Y el pueblo está con lo mismo que tenía Isaí y su familia. Lloro, miedo. Nada más lean el versículo 1:11 de 1 de Samuel 17. Ya se acabó el tiempo. Dice así, 1 de Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hoy vimos en Apocalipsis 2:2 el primer amor. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Y ese arduo trabajo y paciencia lo vivió David en su infancia y en su juventud, en su propia casa. La próxima semana vamos a ver la siguiente parte del primer amor. No solo es arduo trabajo, paciencia y obras. Dice Apocalipsis 2:2 en la segunda parte, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos. Goliat es el primer mentiroso que David en su celo enfrenta con fidelidad. Y ya saben la historia, si les digo que lo derrota no les estoy spoileando, porque así fue. Y vamos a terminar con otro de los salmos más hermosos de David, Salmos capítulo 4. Ese sí lo voy a leer completo. Tiene bien poquitos versículos, solo 8. Y este salmo se conoce como la oración vespertina de confianza en Dios. Se toca con una cuerda especial, con un instrumento muy hermoso, pero ¿saben? Nosotros podemos llamarle David habla con Dios y con los hombres. Es un salmo en el que David derrama su queja por todo lo que le ha pasado, por todo el bullying que le han hecho, por todo el vinagre que le han puesto en su copa, y él encontró paz y refugio en Dios. Y esto nos habla de su gran amor, de cómo respetaba al Señor y cómo él creía que él tenía un plan para su vida en medio de una humanidad irrespetuosa, que lo dañaba, que lo acusaba y que lo violentaba. Leamos Salmo 4, dice así, y vamos a orar al terminar. Salmos 4. Al músico principal sobre Neguinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah.
Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tiene más sentido este versículo 8 cuando sabes lo que David sufría, ¿verdad? Así es la Biblia. Vamos a orar. Señor, solo tú me haces vivir confiado. Solo tú tienes la respuesta a mi corazón en medio de mi situación difícil. Tú eres quien puede dar alegría cuando he sufrido. Y no es la alegría que el mundo disfruta cuando tiene cosas materiales y logra cosas profesionales o laborales. Es el gozo más profundo y más significativo de la vida. Señor, gracias por hacernos meditar en nuestro corazón. Ayúdanos a llevar esta meditación a nuestra cama, en nuestro silencio, todos los días. Sabemos que tú, Señor, escoges al que confía en ti, al que te habla con humildad de corazón y te reconoce como un Dios de amor. Tú le respondes y lo consuelas. Tú rechazas la mentira, Señor. No queremos más vivir con la mentira que nos han dicho. Queremos venir a ti como nuestro Dios de justicia, quien nos puede ensanchar, quien nos puede dar toda la misericordia que necesitamos. Pero Señor, para ello necesitamos tener una relación contigo. ¿Cuál es mi relación contigo, Dios? Quiero creer en ti. Quiero saber que esto es para mí. Y Señor, yo sé que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo en una cruz. Tú lo mandaste a pagar por todo aquello que yo he hecho mal, por ignorancia, por rebeldía. Necesito a Jesús, el Hijo de David, en mi vida, para que sea lo que sea que esté enfrentando, lo haga con Él y Él se encargue de mis problemas. Que Él me ayude día a día a seguir confiando en que tu propósito es de bien, aunque los humanos lo hagamos todo mal. Ayúdanos, Señor, a esto. En tu nombre. Y Señor, quiero que todos con la cabeza inclinada, con sus ojos cerrados, sigan así. Por si hay una persona hoy en este lugar que todavía no ha hecho este compromiso con Dios, es muy sencillo. Dile así con tus propias palabras en tu corazón. Dios, vengo a ti hoy porque he estado viviendo lejos de ti, lejos de tu palabra y lejos de tu amor. Perdóname, Señor, porque ya no quiero vivir así. Me he alejado por soberbio, me he alejado por ignorante, simplemente me he alejado porque no te conocía. Hoy, Señor, si tu Espíritu me hace un llamado, quiero reconocerte. Quiero creer que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz por mí, que Él vivió una vida de desprecio por mí y que Él pagó todo en la cruz para que yo tenga una vida nueva, una vida limpia de los pecados. Señor, creo que Jesús murió en esa cruz por mí. Díselo. Creo que Jesús murió en esa cruz por mí. Hoy lo recibo en mi corazón y lo hago el Señor de toda mi vida. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Todavía ahí en tu corazón, con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, si tú hiciste una decisión así hoy, solo quiero que levantes tu mano brevemente y la bajes para dar gracias por ti. Si tú hoy quieres tener ese encuentro con Dios, gracias a Dios por tu mano, baja tu mano, gracias a Dios por tu mano, baja tu mano, muchas gracias. Gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque hoy hemos hecho un pacto contigo. Hoy no estamos aquí por casualidad. Has hecho tanto por tantas generaciones para llamarnos a ti y hoy varias manos se levantan rindiendo su corazón a ti, renovando votos o estableciendo un pacto contigo por primera vez. Yo te encargo por cada uno de estos corazones que no los sueltes porque tú eres fiel. Tú eres nuestro pastor y nunca nos faltarás. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.